esta patología, más o menos en el 90% de los casos de estreñimiento, se dan en la infancia y son de origen funcional, más que de origen nutricional o algún otro tipo de origen, es básicamente funcional. El número de deposiciones va disminuyendo con la edad, como cuando son lactantes pequeños, pueden hacer 5, 7, 8, 10, 20 deposiciones al día, incluso después de lactar pueden hacer deposiciones, ¿no? Pero como van creciendo, como van desarrollando, el número de deposiciones van disminuyendo, ¿no? En promedio, en general, una vez al día o es el promedio general de deposiciones que tenemos. En general, se considera que los niños mayores realizan un mínimo de 3 deposiciones a la semana, más o menos, ¿no? Incluso, fíjense cómo va disminuyendo esto, ¿no? La definición clásica de estreñimiento es cuando hay una disminución en el número de las deposiciones, cualquiera que sea la consistencia o volumen, no tiene nada que ver con la consistencia ni el volumen. A diferencia de la diarrea, que dijimos en diarrea, tiene que ver con la consistencia, disminución de la consistencia o aumento de la frecuencia, ¿no es cierto? En estreñimiento, solamente disminución del número de deposiciones. Y para eso se pueden utilizar diferentes criterios como los criterios de Romo. Vamos a ver más tarde, vamos a ver después patologías y también vamos a ver lo que es encopresis, ¿no? Y encopresis básicamente es el escape involuntario de las heces en los niños mayores de 4 años. Es una forma frecuente de presentación de estreñimiento. Es cuando ya el niño se estreñe tanto que la casita empieza a rebosar, ¿no? O a salir de forma involuntaria. Dentro de la fuente esta de la Guía Europea de Gastroenterología habla sobre la constipación o el estreñimiento y dice más o menos, ¿no? De acuerdo a la edad, las evacuaciones diarias en promedio se consideran. Fíjense, los que están amamantados por leche, más o menos 2.9 a 3 deposiciones al día, fórmula infantil 2, 3 deposiciones por día, de 3 a 6 meses, 2 por deposiciones al día y así va disminuyendo. Mayores de 3 años, una deposición al día. Dentro de los criterios de Roma para diagnosticar o definir este estreñimiento, vamos a ver que hablamos de una constipación funcional en niños y adolescentes de 4 a 18 años. Y acá vamos a ver por lo menos que tengas 2 o menos deposiciones por semana en el sanitario. Al menos un episodio de incontinencia fecal por semana. Eso quiere decir la encopresis. Que tenga historia de posturas retentivas o retención fecal excesiva voluntaria. Historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras, persistencia de una gran masa fecal en el recto y una historia de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el sanitario. Por lo general son niños que cuando van al baño obstruyen el sanitario, tienen dolor para defecar, imagínense, o sea, pujan y cuando están pujando sale la deposición muy gruesa o sale muy dura y a veces el niño por no sentir más dolor, bueno, lo retiene y prefiere no defecar y eso empeora el estreñimiento, ¿me entiendes? Y eso se tiene que ver con más o menos con la historia de posturas retentivas, quiere decir que el paciente no quiere defecar porque le duele, básicamente, ¿ok? En los menores de 5 años, más o menos vamos a ver que pueden hacer deposiciones 2 o menos evacuaciones por semana, también se llama estreñimiento, que tenga historia de retención fecal, historia de defecación dolorosa, historia de deposiciones voluminosas y presencia de una gran masa a nivel rectal o en el recto, ¿no? Por lo general, estos niños que tienen estreñimiento crónico tienen incluso un aumento de la distensión abdominal a nivel del abdomen inferior. En lo que es la fisiopatología vamos a ver que básicamente en lo que es la motilidad intestinal vamos a tener el lumen, la mucosa, la submucosa, el plexo submucoso y acá tenemos el plexo mientérico, la capa muscular interna y la capa muscular externa. Básicamente estos dos plexos, el mientérico y el plexo submucoso, son los que van a tener el efecto inhibidor permanente, que quiere decir que estos son los que van a permitir que el paciente pues no pueda defecar, ¿no? Por lo menos mientras no haya estímulo de estos plexos, el paciente no tenga la necesidad de defecar. En general, lo que vamos a ver es que cuando el bolo alimenticio pasa por el estómago, pasa por los intestinos, este llega hacia el intestino delgado y el intestino delgado pasa al intestino grueso. En el intestino grueso es cuando se va a formar ya el bolo fecal más fijamente. Acá se va a producir absorción de agua por movimientos peristálticos y la llenura o la plenitud. Cuando la masa fecal se encuentra hacia la parte ya más distal, vamos a ver que ahí se van a producir a través de las ondas de contracción, contracciones lentas y contracciones de masa, más o menos el reflejo defecatorio acá cuando hay estimulación de sus esfínteres, ¿ok? Entonces, es importante el papel del colon porque mantiene la flora bacteriana, reabsorbe el agua y regula el tránsito gastrointestinal. Es importante.
En el mecanismo de continencia, para que nosotros podamos tener continencia o que las heces no salgan pues cuando quieran, sino porque nosotros queremos o tenemos la necesidad de defecar, es básicamente a esas estructuras anatómicas, al recto, al elevador del ano, al esfínter interno y al esfínter externo. Ambos básicamente lo que van a hacer es producir la retención propiamente dicha, ¿no? Va a haber tres reflejos locales de defecación. Uno es cuando empieza el reflejo anorrectal, cuando hay presencia de heces. Posteriormente vamos a ver la relajación del esfínter rectal interior, interno, y por otro la contracción del esfínter rectal exterior o externo, ¿no? Que básicamente es el que va a tener la continencia, que va a hacer que no salga de la posición como tiene que ser. Estos mantienen la continencia. Ahora, en el mecanismo de la defecación propiamente dicha, la defecación se inicia cuando hay una sensación del deseo. Primero tiene que haber la sensación de desear defecar, ¿no es cierto? Y esto básicamente, ¿por qué? Producido por la distensión de la pared rectal. Esta sensibilidad o sensación que se produce a nivel de esta pared rectal es la que nos va a dar la sensación de que queremos defecar. Niños, por ejemplo, que tienen fistrum, que tienen enfermedad anorrectal, son niños que tienen aganglionosis colónica, ellos no tienen esa sensibilidad o necesidad de ganas de defecar, simplemente tienen megacolon o no pueden defecar adecuadamente, ¿no? Entonces tiene que haber primero el pujo o el empujar el bolo fecal hasta la zona rectal para que se haga la defecación, tiene que presentarse el deseo de defecar, la relajación de los esfínteres externos y el reflejo anal está inhibitorio, ¿no? O el reflejo anal inhibitorio para poder defecar. En el estreñimiento básicamente vamos a ver, fíjense que básicamente se da desde el colon derecho y el aumento de la reabsorción del agua, en el colon transverso y alteración de la propulsión, colon izquierdo y sigmoides con almacenamiento inapropiado, aumento de la actividad segmentaria y anomalías de la relajación del esfínter externo y de la musculatura puborectal. Por un ratito, por favor.
Muy bien, ¿se escucha, no? Sí, doctor, sí se lo escucha. Ya, muy bien, entonces retomamos. Entonces, esto va a hacer que básicamente se produzca el estreñimiento propiamente dicho cuando va a haber pues, un colon derecho aumentado, cuando haya un colon transverso alterado por la propulsión, que tenga un colon izquierdo sigmoides con un almacenamiento inapropiado, que sea más de lo que debe, que tenga un aumento de la actividad segmentaria y que haya anomalías de la relajación del esfínter externo y de la musculatura puborectal. Eso va a producir dolor, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una encopresis, lo que va a pasar es que las heces se van a juntar casi hacia el final del recto sigmoides y las heces van a empezar a salir por rebosamiento y va a pintar el calzoncito, la ropa interior de los pequeños, de los niños, ¿no? Entonces, cuando vemos un niño que tiene problemas de estreñimiento, problemas de defecación y vemos que tiene pintado la ropa interior, digamos, así como si fuera una pasada de mantequilla, eso se llama la encopresis, ¿ya? Y ese es un signo de un estreñimiento, por lo general, que ya es crónico de mucho tiempo. Dentro de los factores de riesgo es importante la adquisición de nuevas habilidades madurativas, como la retirada del pañal o el inicio de la escolarización. Rechazo a realizar deposiciones en lugares nuevos. Muchos niños no dicen, no, yo no quiero deposiciones en mi casa. También puede contribuir a que sea un factor de riesgo de producir estreñimiento. Enfermedades intercurrentes como infecciones, especialmente en los lactantes y en niños pequeños. Estados transitorios de deshidratación que favorezcan la emisión de heces duras y voluminosas. Otro sería la alimentación con una introducción de fórmula artificial. A veces las fórmulas o la alimentación complementaria con leche de vaca puede producir cuadros de estreñimiento, de posiciones más compactas y menos frecuentes. Entonces el niño va al baño, defeca y tiene dolor, molestias, no está en el baño que le corresponde, no es el baño que está habituado. Eso puede contribuir a producir más estreñimiento. Entonces, según las últimas revisiones, uno de los factores más relacionados con el aumento de la prevalencia del estreñimiento es el estrés de origen psicosocial, básicamente. En la etiología vamos a ver que más o menos un 5 a 10% es de origen orgánico, es la más rara, ¿no? Lo más común es que sea de origen funcional, más que de orgánico. Orgánico sería pues una enfermedad, como una ganglionosis colónica, un síndrome de Fistula, entre otros. Es fundamental hacer un correcto diagnóstico etiológico por las implicaciones en el manejo pronóstico de este tipo de estreñimiento. En esta tabla 3 vamos a ver las causas orgánicas de estreñimiento, o sea, causas anatómicas o malformaciones que puedan tener, como malformaciones anorrectales, lesiones anorrectales, cirugías previas, enfermedad de fístula, lo que les decía, pseudoobstrucción intestinal, displasias intestinales, parálisis cerebral, síndrome de Down, alteraciones medulares, alteraciones metabólicas endocrinas, enfermedades digestivas, como por ejemplo enfermedades celíacas, fibrosis quísticas, alergias alimentarias, alteraciones psiquiátricas como depresión, abuso sexual, medicamentos como opioides, hierro, antiepilépticos, entre otros. Entonces, fíjense, esas son causas orgánicas y esto solamente representa un 5 a 10% de esas enfermedades, ¿no? 90% de las enfermedades son de causa funcional. Y esto básicamente es importante porque está definido por los criterios del grupo de consenso Roma para los estudios de los trastornos gastrointestinales funcionales. ¿Y cuáles son? Dice, hasta los 4 años de edad, por ejemplo, se llama estreñimiento funcional en niños menores de 4 años que deben presentar durante un mes al menos dos de los siguientes signos y síntomas. ¿Cuáles son? Que tengan dos o menos deposiciones por semana. A veces algunos papás dicen, no, ¿sabe qué? Mi hijito es un lactante pequeño, doctor, y no ha hecho casita 3 días o 4 días. Todavía estamos en el rango, estamos en el límite, porque podrían hacerse hasta dos deposiciones por semana. Historia que tenga una retención fecal excesiva, que cada vez que defeca harto, voluminoso y después de mucho tiempo. Historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras. Historias de deposiciones voluminosas. Presencia de una gran masa fecal a nivel rectal. Esto en niños hasta los 4 años de edad. En niños continentes, o sea que ya pueden aguantar, que ya pueden tolerar el reflejo de micción o defecación, pueden usarse los siguientes criterios adicionales. Por lo menos, al menos que tenga un episodio semanal de incontinencia. Quiere decir que tenga encopresis por lo menos una vez a la semana, que tenga historia de hacer deposiciones voluminosas, duras, o que obstruya el inodoro. En los niños mayores de 4 años de edad vamos a ver un estreñimiento funcional cuando, por ejemplo, se cumplen por lo menos con los siguientes criterios. En el último mes o al menos una vez a la semana debe cumplir dos o más de los siguientes criterios, sin tener criterios suficientes para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Primero, que tenga dos o menos deposiciones por semana en el inodoro de un niño de edad al desarrollo de al menos 4 años de edad. Al menos un episodio de incontinencia fecal por semana. Historias de posturas retentivas o retención fecal excesiva de forma voluntaria. Historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras. Presencia de una gran masa fecal en el recto.
y historia de deposiciones voluminosas, entre otros. En la evaluación clínica lo que vamos a ver básicamente es, en el objetivo principal es establecer el diagnóstico diferencial entre un estreñimiento de origen funcional y un estreñimiento de origen orgánico, ¿ya? Pues ello derivará en el manejo y la evolución posterior. Básicamente este es un motivo de consulta muchas veces en la consulta pediátrica, ¿no? Bastante común y tiene que ver mucho con la disminución de la emisión de heces, en ocasiones en un contexto de un cuadro doloroso. La sintomatología puede ser magnificada por los padres o a veces pues los padres lo pasan por alto, ¿no? A veces pasa que el papá es estreñido, mamá es estreñida, hay mucha probabilidad de que el niño tenga heredada esa particularidad, ¿no? O sea, de ser estreñido. Y a veces los papás como de repente hacen deposiciones muy duras o de vez en cuando lo asumen que es normal y si su hijo o su hija presenta este tipo de deposiciones también lo consideran normal. En la anamnesis es importante los antecedentes familiares, lo que les decía, ¿no? Tanto de estreñimiento de origen funcional como de enfermedades que se pueden asociar a este tipo de estreñimiento. La edad y inicio de los síntomas, si está asociado a algún factor desencadenante. La introducción de alimentos, ¿no? Complementarios o alimentación complementaria. El retiro del pañal. A veces, algunas veces, el papá dice, no, ya mi hijo tiene 2 años, tengo que quitarle el pañal. Y le quita el pañal de forma brusca y abrupta. Dice, no importa, aunque te hagas tus deposiciones, así vas a aprender y ya no te vas a defecar en el pañal y el pañal, y el niño de repente ya está en una edad en la que ya es continente, quiere decir que ya puede aguantar el no defecar. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño se va a estreñir, pero es un estreñimiento fisiológico, no es un estreñimiento orgánico, no es porque algo está mal, sino porque él no quiere defecar, porque no está acostumbrado, porque no está en sí. Es como cuando igual le quitan los pañales y se acostumbran a hacer en el baño de la casa, al inicio es así, se acostumbran y no hacen en otro baño donde no sea, por ejemplo, el suyo o el de su casa, etcétera, ¿no? Que tenga sintomatología atribuible a patología orgánica, heces acintadas, que haya presencia o no de sangre, abombamiento abdominal, vómitos, entre otras. Consumo de fármacos o medicamentos como codeína y otros derivados opioides, suplementos de calcio, hierro. Anticonvulsivantes también pueden producir estreñimiento. Incluso antihistamínicos pueden producir estreñimiento. Dentro de las preguntas es importante preguntar las características de las heces, ¿no? Y por ejemplo, yo cuando tengo pacientes en la consulta les muestro esta escala de Bristol y le pregunto y le digo, más o menos, ¿cómo hace tu hijo las deposiciones? Y por lo general me dicen, ¿no? Entre el tipo 1, 2 hasta el 3, ¿no? Entonces, tipo 1 y 2, fíjense, son deposiciones, ya son bastantes trozos duros, separados como nueces. Este es el tipo más claro de estreñimiento puro que puede haber, ¿no? Hacen como la ovejita, decimos, ¿no? Si lo podemos comparar con ese tipo de deposiciones. En el tipo 2, tiene una forma de salchicha, pero es grumosa, bien agrietada y grande y gruesa. Hasta acá son estos dos tipos de estreñimiento. El tipo 3 y tipo 4 se pueden considerar normales, ¿ah? Una forma de salchicha pero con grietas o en forma de salchicha como serpiente lisa y suave. Estas dos son las normales. Y estas son deposiciones ya semilíquidas y líquidas, ¿no? Entonces el papá tiene que decirte más o menos cuál es la deposición que frecuentemente hace su niño, ¿no? Y eso es importante. ¿Qué más? En el examen físico debe realizarse de manera minuciosa, valorando siempre el desarrollo condensatural, presencia de masas abdominales, alteración de la región limbosacra, descartar patologías relacionadas con el esfínter anal. A veces, algunas patologías, digamos, en las que el ano no está en donde debe estar, sino está en un lugar muy cercano a la zona genital o hacia la zona posterior, también puede producir cuadros de estreñimiento, ¿no? Es importante el taxo rectal para ver el tono del esfínter, la ocupación de heces, la ampolla, entre otros. Acá en esta tabla 4 les muestro algunos criterios de lo que es estreñimiento funcional, datos de alarma. ¿Qué es lo que les puede poner en alarma? Primero, que la expulsión del meconio que sea después de las 48 horas. Cuando tenemos un niño que su primera deposición al nacer la hace después de 48 horas, es muy probable que ese niño tenga estreñimiento a futuro. Es una posibilidad, ¿ya? Otro es que sea de inicio neonatal, que el estreñimiento empiece a la edad neonatal, que tenga historia de enfermedad de Fistula, que haga heces acintadas, que haya sangre en las heces, en ausencia de fisuras anales, fallo de medro, o sea, no hay una buena ganancia condensatural, biliosos, distensión abdominal, alteración de la glándula tiroides, posición anormal del ano. Ahorita les voy a mostrar una imagen para ver la posición normal del ano. Ausencia de reflejo anorrectal o climasteriano, disminución de los reflejos, de tono, cosas de miembros inferiores, el hoyuelo sacro, el mechón de pelo en el sacro, desviación del pliegue glúteo y cicatrices anales. En el diagnóstico es importante la clasificación de los trastornos funcionales digestivos pediátricos. Define 3 patologías relacionadas con alteraciones de la defecación. Primero es la disquinesia del lactante.
luego la incontinencia fecal no retentiva y el estreñimiento funcional, en el que se distingue a su vez dos grupos en función de la edad, ¿no? Básicamente acá tenemos lo que hemos mencionado primeramente, los criterios de Roma y los criterios para diagnosticar estreñimiento o no. Acá hay signos y síntomas sugestivos de estreñimiento funcional, como cambios de patrones alimentarios, aprendizaje inadecuado del control de esfínteres, situaciones emocionales estresantes, entre otros, posturas repetitivas y la incontinencia fecal. También es importante ver para el diagnóstico los signos y síntomas de alarma sugestivos de causa orgánica, como por ejemplo emisión de hematorio más de 48 horas, resucitado, todo lo que estamos viendo ahorita. Y el anamnesis tiene que ir dirigida básicamente a describir las características de las heces, la edad, sintomatología y la existencia. Y acá la presencia de qué tipo de depresión es la que hace más el niño, ¿no? Fíjense que la cantidad, la consistencia de color son importantes y esto va a ir de acuerdo a la edad del pequeño. Cuanto más pequeños son las características, no que sea la cantidad, en poca cantidad, color amarillo, anaranjado, verde, marrón, mecónico, color así, también es importante. En la exploración física podemos ver, digamos, posición que ocupa el ano acá, lo que les digo. Otro es la infección y inflamación perineal, que haya infección y inflamaciones, que haya fisuras, fístulas, que haya alteraciones anorrectales, entre otras. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, normalmente debe haber una distancia, ¿no es cierto?, que va entre la vulva o el escroto y el ano. Esa distancia la vamos a llamar A. Y también vamos a tener otra distancia que es entre la vulva o el escroto hasta el coxis. La diferencia entre A y B, o sea, la distancia más corta que va de la vulva al ano o del escroto al ano, sobre la distancia que va de la vulva al coxis, se llama, ese es un rango en el que nos va a dar la posición en la que debe estar el ano. Por ejemplo, fíjense acá, si yo hago la división, la distancia que hay entre la vulva y el ano y la vulva y el coxis es más larga la distancia entre la vulva y el coxis. Este solo hecho de que la posición sea más anterior del ano puede conducir a que el paciente tenga problemas de estreñimiento. Y no es un estreñimiento funcional, sino más va a ser un estreñimiento orgánico. ¿Por qué? Porque hay una mala implantación o mala estructuración del ano donde no debería estar. ¿No es cierto? Entonces eso es importante en la anamnesis y el examen físico primero tiene que ser minucioso, detallado. Entre las pruebas complementarias se pueden pedir algunos tipos de exámenes, ¿no? Cuando hay sospecha de causa de origen endocrinológico, hago estudios hormonales para descartar hipotiroidismo, enfermedad celíaca, entre otros. Le puedo pedir una radiografía de abdomen simple, sí, de preferencia de pie para determinar si hay ocupación de heces. Es innecesaria para los pacientes con diagnóstico de estreñimiento y poco útil por la susceptibilidad de su interpretación, ¿no? A veces, muchas veces van a ustedes cuando van al hospital y dicen, mi hijo tiene dolor de barriga. Perfecto. Siempre no, recién ahora, hace unos días me está doliendo la barriga. Y lo primero que pensamos nosotros es en apendicitis o un abdomen agudo quirúrgico. Pero al hacer la anamnesis le preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que hizo la posición? Y el niño dice, no, no me acuerdo. Bueno, tú le haces el examen y tú notas palpas una masa dura a nivel del colon descendente recto y sigmoides y le tomas una placa y ves que todo ese segmento está ocupado por eso. Entonces probablemente el dolor que tiene ese niño no es por la apendicitis, sino es por el estreñimiento propiamente dicho, ¿no? Por la distribución de la pareja abdominal, por la presencia de las heces. Podemos pedir ecografía, también se les piden unos enemas opacos para ver malformaciones anatómicas, a veces a través de un enema con una sustancia radiactiva se puede hacer placas y se ve la formación, ¿no? de la estructura de algo que está mal. Manometría no rectal y por último la biopsia rectal para descartar enfermedad de fistrum o aganglionosis colónica, entre otros. Desde el diagnóstico diferencial podemos ver muchas causas, ¿no? Entre ellos uno está descartar la enfermedad de fistrum, que es una enfermedad que es ya propiamente del organismo. En esta vamos a ver que el paciente es la casualidad, la casística es de uno de cada 5.000 a 100.000, hay prevalencia en varones, hay trastornos de la motilidad, derivado de esto básicamente a la ausencia de ganglios colónicos o aganglionosis colónica, así se llama, ¿no? Tienen inicio de síntomas precoz, ellos se eliminan el meconio después de las 48 horas, no se asocian con presis, tienen un esfínter anal aumentado y un reflejo anal inhibitorio o una ampolla rectal vacía. Dentro del tratamiento vamos a ver que en el caso del estreñimiento de origen orgánico, si es una patología que se puede tratar quirúrgicamente, se tratará quirúrgicamente. Y si es un estreñimiento funcional, el tratamiento va en dos etapas. Primero es la desimpactación, o sea, eliminar las heces que están ahí, y luego el mantenimiento o la adecuada evolución.
En el estreñimiento ocasional no se mantiene la situación y se deja que se produzca el estreñimiento crónico con su cortejo de complicaciones, ausencia de fístulas, infección anal, fisuras anales, entre otros. Entonces, en el estreñimiento ocasional, ¿qué podemos indicarle? Dieta, ¿no? Básicamente rica en fibra, tratamientos del factor desencadenante, puede ser una fisura, de repente puede ser que no le gusta hacer en el baño, o es el pañal que le han retirado antes de lo que un paciente pueda tolerar, entre otros, ¿no? Y vamos a ver que acá vamos a usar osmóticos o podemos usar lubricantes, como por ejemplo los enemitas o las ampollas de jaboncito, entre otros. Cuando el estreñimiento es crónico, ya acá es un poquito, la cosa va un poquito más seria en este caso. Vamos a explicar que el estreñimiento, el tratamiento y sus objetivos, ¿no? Por lo general, cuando un niño sufre de estreñimiento, no hay cura del estreñimiento. Nadie puede decir, ¿sabes qué, doctor? Yo he tomado esta cara y me he curado. No. El estreñimiento es como la hipertensión o la diabetes. Se controla, no se curan. Entonces, para controlar esto, ¿qué tiene que hacer el paciente? Ingerir buena cantidad de líquidos, alimentos ricos en fibra y a veces podemos necesitar la utilización de medicamentos. Por lo general, cuando en el tratamiento se le da solo hidratación y solo dieta, va mal. Cuando conjuncionas ambos, dieta más medicamento, te va a ir mucho mejor, ¿no? Entonces hay que desdramatizar y tranquilizar a la familia, restaurar la confianza, corregir errores, por ejemplo. A veces, doctor, mi hijo es tenido, pero no le gusta comer fruta. Peor, todavía vamos a poder ayudar si no le gusta comer fruta. Reaprender la vegetación, tiene que haber horas fijas, la postura de la vegetación. ¿Por qué creen ustedes que la tasa de los inodoros están bastante bajas? Porque no son más altos, deberían ser altos como una silla, ¿no? Porque por cuestiones fisiológicas, cuando las piernas están flexionadas y las plantas por encima del nivel del ano recto, o por lo menos no muy diferenciadas, hay buen reflejo defecatorio y el paciente puede defecar adecuadamente, ¿no? Obtener un recto vacío es importante, para eso utilizamos enemas, evacuaciones, entre otros. Y instaurar tratamientos a largo plazo. Y básicamente el objetivo va a ser mantener una deposición cada día o una o dos veces al día y la desaparición de curvas de que se no haga el coprecio, que haga medidas higiénico-dietéticas, laxantes osmóticos de vez en cuando. Entonces, en la parte dietética es importante que el consumo de agua y fibra, no todo lo que es fibra. Entendamos que la fibra decimos que es como la cáscara de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, los panes integrales, la avena, etcétera. Supongamos cuando nosotros comemos un maíz, un choclo, digamos, y nosotros comemos como tal, la cáscara del choclo es la fibra. Entonces, eso, por ejemplo, no se debe pelar, se debe comer. La fibra nunca se absorbe. Cuando yo como, por ejemplo, un ciruelo, una manzana con cáscara, lo que absorbe en mi cuerpo puede ser el carbohidrato, los nutrientes de la manzana, pero la cáscara no la va a absorber. Esa cáscara va a viajar por todo el tracto gastrointestinal y va a hacer que las deposiciones sean más blandas y puedan eliminarse mejor. Dentro de los alimentos es importante el consumo de legumbres, verduras, texturas blancas, garbanzos, lentejas, habas, guisantes, espinacas, acelgas, entre otros. En los cereales, el salvado de trigo, y mejor si es sin refinar, cereales del desayuno como salvado de trigo, salvados integrales, entre otros. Pan integral, trigo de trigo, marrón, blanco. Alimentos, ¿no? Galletas de centeno, de avena, integrales. Frutas frescas, fíjense, frambuesas, plátanos, chirimoya, manzana, pera, naranja, entre otras. Y frutas secas, todas las frutas secas, pasas, nueces, almendras, coco seco, albaricoque, entre otros. Entonces, cada alimento, fíjense que tiene incluso un porcentaje total de fibra total que puede tener. Fíjense, el que más porcentaje de fibra que tiene las alubias secas o los garbanzos. Fíjense cuánto de fibra total tiene. El que menos fibra tiene, ¿cuál es? El arroz. El pan, 1,76 gramos de fibra, ¿no? Por cada 100 miligramos. Y así es importante conocer qué alimentos son los que más debe comer. Importante es la educación, en la desimpactación, la prevención y la reconducción. Quiere decir que no nos buscamos al papá, le hacemos entender que esto es un proceso. No existe el jarabe mágico que le va a hacer defecar todos los días y tampoco que le va a mejorar la calidad de vida. Porque esa es calidad de vida. Imagínense ustedes ese niño, por ejemplo, que no puede defecar, le duele la barriga, se la aguanta, no está en el baño donde él quiere, o de repente se siente abrumado por otras situaciones psicológicas, entre otras cosas, y luego tiene problemas anatómicos. No, primero, educar al paciente. Luego, darle confort al paciente, porque a veces incluso un motivo de emergencia es la constipación, ¿no? O la impactación. Las heces, al momento de salir por el recto o por el ano, se distiende tanto el ano que duele mucho y a veces se queda ahí. Y el paciente pues tiene mucho dolor, mucho llanto, y el papá se siente impotente. En ese caso usamos extracciones que pueden ser incluso hasta manuales
o se pueden hacer extracciones con evacuol o líquidos o enemas, ¿no? Y lo otro es prevención, prevenir llegar a este estado. ¿Y cómo? Con una buena educación y buena alimentación. Y por último, reconducir los hábitos dietéticos en la casa. En la desimpactación es importante puede ser con polietilenglicol, que es el que más utilizamos, ¿no? Ese es el que está, por ejemplo, hoy en boga, que es el de elección para el tratamiento del estreñimiento, polietilenglicol. El nombre comercial, Glicolax, Evalax, todo lo que tienen en lácteos son polietilenglicol. Laxantes osmóticos también pueden utilizarse. La lactulosa podemos usar, pero la lactulosa tiene como efecto colateral a veces dolor abdominal. Entonces, ese es el que se usaba antes con mucha frecuencia, ahora ya no, ahora preferimos usar el polietilenglicol. En la terapia rectal, lo importante es riesgo de trauma mecánico, enemas que se pueden aplicar, aceites, fosfatos y también se pueden usar sueros salinos. En la prevención, terapia de mantenimiento, siempre se le recomienda al papá que debe de consumir pues, fibra y si aún así no es suficiente, se puede agregar medicamentos como el polietilenglicol. Los laxantes, fíjense acá están los laxantes que tenemos, este es el que está más en boga, que es el polietilenglicol, que es un polvo para disolver, ¿no? Entonces fíjense que las dosis van incluso menores de 18 meses de 0.5 a una cucharadita una vez al día. De 18 meses a 3 años, 2 cucharaditas una vez al día y mayores de 3 años hasta 4 cucharaditas una vez al día. Y en adultos, todo el sobre, pues un sobre de 17 gramos, una cucharada colmada por día en 8 onzas de agua. También podemos usar la lactulosa, ya no muy frecuente, pero también se puede usar 1 mililitro por kilo hasta la dosis para adultos, 1 o 2 veces al día, máximo 60 mililitros. Dicen que con 60 mililitros ya el niño empieza a hacer diarreas, ¿no? Igual acá el sorbitol y aceites minerales. De todos, y el que ustedes más quieren recordar es este de acá, el polietilenglicol. Dióxido de magnesio, también igual leche de magnesio que algunos han conocido, se procede de glicerina también. Y lo otro es reconducir, ¿no? Alcanzar un patrón intestinal normal y estreñimiento. Fíjense, por ejemplo, esta posición es mala. El niño básicamente tiene las piernas colgadas. ¿Quién podría defecar en esa posición? Acá se le aconseja al papá o a la mamá poner una banquita para que el pie esté apoyado, mejore este ángulo para poder defecar adecuadamente, ¿no? Y fíjense acá lo que les decía básicamente de la constipación, ¿no? La utilización de los músculos densos, etc. Esa es la hipopresis, que cuando la caquita ya sale por rebosamiento, ¿no? Y esa es la que tiene. Entonces es importante primero de la familia dar paciencia y tranquilidad. Primero hay que desimpactar, o sea, sacar las heces, recobrar el tono colónico. Puede haber fracaso terapéutico porque hay un tratamiento inadecuado, modificar algún tipo de conducta errónea que estemos haciendo, inducir al consumo de fibra y la enseñanza de los esfínteres hasta mayores de 2.5 años de edad. Y al final lo que queremos son niños, ¿no? Que puedan comer adecuadamente, que no tengan miedo a comer fibra, verduras. Las verduras no es el mejor de los alimentos, ¿no? Muchos países dicen, no, mi hijo, come puras verduras. Tampoco eso no es el caso. La alimentación tiene que ser balanceada y equilibrada, pero sí es importante el consumo de fibra y alimentos que nos puedan proporcionar hacer unas disposiciones adecuadas, sin dolor, sin molestia. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta con respecto al seguimiento? Le voy a pasar estas diapositivas a Georgina para que las pueda compartir con ustedes, ¿ya? Vamos a ver un temita más que se llama displasia de cadera. Bastante corto y vamos a aprovechar para verlo hoy día más. En la displasia del desarrollo de las caderas, ¿por qué se llama? Antes se llamaba luxación congénita de cadera, ahora se llama displasia del desarrollo de las caderas. Entonces, ¿a qué se debe eso? Primero, que antiguamente se decía displasia de cadera debido a que se pensaba que las caderas estaban luxadas durante el periodo postnatal. Ahora sabemos que esta displasia puede ser en el intraútero, o sea, digamos, en la plena formación del niño, al momento del parto o a veces después del parto. Actualmente se acuña el término de displasia del desarrollo de las caderas, ya que la displasia o luxación puede ocurrir antes, durante o después del nacimiento. Displasia del desarrollo de las caderas hace referencia a un amplio espectro de alteraciones patológicas que pueden aparecer desde el nacimiento hasta el desarrollo de la marca. En el 80% de los casos la afectación es unilateral y de ellos la afectación de la cadera izquierda es el 60% de los casos. Cuando usted tenga un niño con displasia de cadera, por lo general va a ser más del lado izquierdo que del lado derecho. Perdón. Adiós, dime.
juego. ¿Qué yo no juego? ¿Cómo si perdiste? Que ya no juego. Entonces, fíjense que cuando hablamos de displasia de rueda de cadera debemos distinguir tres situaciones posibles. Primero, que la displasia existe una alteración de crecimiento a nivel de las estructuras anatómicas, incluidas partes blandas de la articulación. Y esto puede ser a nivel intraútero, ¿no? La displasia teratológica o teratogénica son displasias graves, ¿no? Que se pueden dar durante la fase embrionaria, o sea, la plena formación del embrión. Casi siempre son irreductibles, estas por lo general quedan secueladas, ¿no? Por ejemplo, la artrogrifosis. En esos pacientes, ¿qué terapia le vas a hacer? Ninguna, porque ese niño ha nacido mal ya. Se puede hacer terapias quirúrgicas, pero que no van a llegar pues, a un estado de normalidad, sino básicamente atenuar o mejorar en algo el desarrollo como tal. Displasia de desarrollo de la cadera se produce durante la vida perinatal, quiere decir antes, después y durante el parto, y puede estar presente al nacimiento, no suele asociarse a síndromes y tiene factores de riesgo asociados, ese es el más común. Y la displasia infantil o del adolescente se produce cuando existe una deformidad del fémur proximal o del acetábulo y su articulación totalmente dicha. Al final, en el caso, fíjense, de la displasia, así debería ser la articulación normal, ¿no? La cabeza del fémur entra a la cavidad acetabular como una uña, como un dedo al anillo prácticamente. Es una cadera normal. Pero fíjense cómo poco a poco la cadera va saliendo de su articulación, como en este caso, ¿no? Es una subluxación, pequeña luxación y una gran luxación. Son las dos situaciones que se pueden ir evaluando en el tiempo. Cuando hablamos de esta displasia debemos distinguir tres situaciones posibles. La luxación es aquella situación en la que no existe contacto entre las superficies articulares de la cabeza, fémur y acetábulo. Para la luxación física está separado, con una conexión típica. Una luxación teratológica o teratogénica se asocia a otras malformaciones graves, como alteraciones cromosómicas, neuromusculares, mielomeningocele, entre otros. Estas son situaciones intrauterinas básicamente que se dan en la etapa de la formación o crecimiento entre los 12 y 17 semanas, ¿no? Y la luxación típica, que es la más común, es la que aparece en los lactantes normales y que suele producirse más o menos en las 4 últimas semanas del desarrollo. La articulación ya se ha desarrollado por completo, estando normalmente la cabeza femoral dentro de la cabeza femoral, aunque es fácilmente luxable. Factores de riesgo asociados, eso es importante, a todo niño con displasia de cadera deben preguntarle primero el sexo. ¿Por qué? Porque las niñas son las que tienen más predisposición a hacer displasia de cadera. De 10 niños con displasia de cadera, 9 son mujeres, 1 puede ser varón. Está relacionado con la presencia de estrógenos, coincide con el efecto femenino y el aumento de la relaxina, que provoca aumento de la laxitud ligamentosa. La presentación podálica, sí, presentación de codito, de cadera, no es presentación de pie, es presentación podálica, presentando mayor riesgo cuando se asocia a extensión de rodillas, nalgas y piernas. Por ejemplo, cuando el bebé nace en esta posición, a veces el ginecólogo introduce un dedo por acá y otro dedo por otro pliegue y trata de sacar las caderas. Y ahí puede lesionar o luxar la cadera. Y lo otro es el antecedente familiar. El riesgo aumenta, ¿no? Digamos, si hay un hermano afectado, el 6%. Si hay un padre afectado, 12%. Y si ambos padres están afectados, hasta 36%. Entonces, dentro de los factores de riesgo es importante preguntar estas tres cosas, ¿no? El sexo, la presentación y los antecedentes familiares. ¿Qué pasa si tengo un niño que nace, digamos, de parto cesárea, varón y no hay antecedente familiar? Probablemente no tenga ningún factor de riesgo asociado a displasia del desarrollo de las caderas. Dos de estos factores se realiza ecografía de caderas, aunque ahora dentro del esquema de tratamiento de displasia de caderas ya se sigue a todos los lactantes menores de 4 meses ecografía de caderas, dentro de un estudio, así como se le pide hemoglobina para descartar anemia, también se le pide ecografía para descartar caderas. Otros factores de riesgo asociados tenemos factores obstétricos como que sean primíparas, que tengan oligohidrames, macrosomía fetal, gestantes múltiples, útero, discordia, entre otros. Factores ambientales relacionados con la forma de transportar a los niños. Disminución de la frecuencia, llevar a los niños en las caderas, sección, abducción. Acá, por ejemplo, en factores ambientales están los niños de acá de la sierra cuando nacen y los gualcan, ¿no? Los ponen como un tamalito. Eso también puede condicionar su fase de desarrollo. Malformaciones asociadas, ya pues, los niños con tortícolis que tengan asimetría facial, plagiocefalia, pie talo, valgo, metatarso, varo, también pueden tener displasia del desarrollo de las caderas. Entonces es importante saber el género, la historia y la presentación del parto, ¿no es cierto? Para decir si tiene o no riesgo de displasia de cadera. Como les decía, puede tener bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Cuando es bajo riesgo, cuando es varón, cuando no hay factores de riesgo y cuando la historia
cuando hay historia familiar después de cadera. Intermedio cuando es varón, de presentación pélvica, o que sea femenino sin factores de riesgo. Y alto riesgo es cuando sea femenino con presentación pélvica, o femenino que tenga historia familiar de dispesos de desarrollo de las caderas. En anatomía patológica vamos a ver que esta alteración, ¿cómo se puede ver? Fíjense, a nivel radiológico debería ver que esta cabeza femoral esté dentro de la cabeza acetabular, ¿no es cierto? Del hueso ilíaco coxal. En cambio acá se está saliendo, quiere decir que se está luxando, subluxado, etc. La cápsula articular puede estar distendida, sobre todo a nivel posterior superior, comprimida en su punto medio por el músculo psoas ilíaco, formación de una imagen en el reloj de arena en la artrografía. Fíjense, la articulación está formada por ligamentos, músculos, tendones, entre otros, ¿no es cierto? Y eso le va a dar estabilidad a la cadera. En estas dos caderas, si ustedes pueden visualizar acá, por ejemplo, esta cadera está aparentemente normal, está dentro de la apófisis acetabular que le corresponde sin mayor problema. Incluso fíjense en esta línea que viene acá, que viene desde la cabeza del fémur, el cuerpo y la cabeza, se proyecta hacia este agujero del hueso isquio, ¿no? En cambio acá, fíjense, este no se proyecta, se va hacia arriba y la cadera también, el hueso se está saliendo hacia afuera. Entonces, esa es la luxación de cadera, ¿no? En la anatomía puede haber pues, diferentes alteraciones, puede haber alteraciones a nivel de los cartílagos. Imagínense que es una articulación que está formada por rodetes filocartilaginosos, entre otros, ¿no? Cabezas articulares, y esa puede ser la causa de esta posible displasia de cadera. Suele perder su esfericidad y se aplana en el sentido posteromedial, hay aumento de la anteversión femoral y un cuello femoral en valgo, lo que constituye un factor importante de la inestabilidad secundaria en la luxación de cadera. En el diagnóstico es importante, fíjense, para hacer el diagnóstico, ya primero es la parte clínica, ¿no? Siempre va a haber un screening clínico. Quiere decir que cuando el neonatólogo va a llevar al niño, realiza las maniobras de Ortolani y Babno para ver si hay subluxación o retracción de la cadera. Pero no siempre es patognomónico, porque puede hacer que el niño tenga displasia y ese examen salga negativo. Lo otro que se debe hacer es hacer un diagnóstico precoz. ¿Y cómo hacemos esto? Utilizando la ecografía. La ecografía hasta los 4 meses de edad. Y a partir de los 4 meses de edad para adelante, 5 o 6 meses, radiografía de cadera. En ambos casos, sea cual sea el diagnóstico, lo importante es que la terapia sea lo más pronto posible, porque cuanto más demoras en la terapia, más difícil va a ser la recuperación. Entonces, en la exploración física, el Ortolani y Barlow, ¿no? Y el Ortolani y Barlow son estas, pues, maniobras que se hacen. Y básicamente se hacen en el recién nacido para ver la estabilidad de la cadera. Y eso por maniobras de Barlow y Ortolani, a partir de los 2 o 4 meses de edad. Y eso es para ver básicamente la funcionalidad. En el signo de Barlow, acuérdense, Barlow indica que la cadera está reducida, pero es fácilmente luxable. Este es el Barlow, cuando ya juntas o abduces las caderas, cuando ya estás juntando las caderas. La maniobra se realiza con la cadera en flexión a estar en 90 grados, traccionando longitudinalmente hacia la parte posterior. En cambio, en el Ortolani viene de ófices, es la apertura. Su presencia indica que la cadera femoral está luxada. Y para poder sentir esta cadera luxada, lo que vamos a hacer es con el dedo anular, es el dedo percutor, el dedo que siente la articulación coxofemoral. Y ahí sientes el clic y puedes sentir que el Ortolani es positivo. Asimetría en los pliegues tiene un escaso o a veces nulo diagnóstico. Muchos pacientes a veces se dejan llevar por la simetría de los pliegues. Un pliegue es más grande que el otro. No siempre es patognomónico. En los niños que ya caminan se puede medir la altura de las rodillas. ¿Por qué? Porque básicamente en este signo de Galeazzi se observa un acortamiento del muslo, ya en la displasia de desarrollo de caderas, al colocar al niño con las caderas y rodillas flexionadas. Laterales no se observa esta simetría. También es importante medir, ¿no?, desde el ombligo hasta el malleolo interno el tamaño de las piernas, porque a veces hay enfermedades, digamos, del fémur propiamente dicho después del nacimiento, que hace que los niños tengan displasia de cadera. Y es básicamente, no por problema de la cadera, sino por problema del fémur, que no ha crecido como debería de ser adecuadamente. La cojera también es un signo de claudicación o que hay una alteración en la articulación propiamente dicha, el signo de Galeazzi, lo que les decía, para ver el nivel de las rodillas, pruebas complementarias como la ecografía, que debería hacerse efectiva y es no invasiva, no es radiante y se produce precozmente, ¿no? Entonces siempre es preferible, digamos, diagnosticar con una ecografía que con una radiografía. ¿Por qué la radiografía? Porque la radiografía te va a producir radiación. La ecografía no irradia, la ecografía se debe hacer antes de los 4 meses y la radiografía después de los 4 meses, ¿no?
Y eso básicamente es lo que dicen estas diapositivas. Radiografía simple de cadera, un niño desde los 4 hasta los 6 meses de edad. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en la ecografía? Fíjense, ¿no? Permite un diagnóstico precoz en la lactancia al visualizar estructuras no osificadas que permiten diferenciar los componentes cartilaginosos, estructurales previamente dichos de la articulación, entre otros. ¿No? Y acá en la ecografía hagamos la clasificación de grado normal, grado 1, grado 2 y grado 3, que está prácticamente ya salida de la articulación. Y la radiografía es importante, ¿no? En la radiografía a partir de los 4 meses o 5 meses de vida, y en la radiografía lo que vamos a ver es básicamente estas líneas importantísimas, fíjense, de una placa de rayos X, la línea de Hilfer-Reiner, que es una línea horizontal que hace verticalidad con la línea de Fertin a nivel del punto más distal de la cavidad pilenoidea, que va con proyección hacia el lado perpendicular a la línea escapular, y la línea de Shenton, es la que les decía, ¿no? En una distancia de cadera, fíjense, en una cadera normal esta línea de Shenton es consecutiva, o sea, que sigue el trayecto. En cambio, esta fíjense de acá, esta se va hacia arriba, ¿no? Tiene una alteración la línea de Shenton. Y las angulaciones también son importantes, ¿no? El índice acetabular es el ángulo formado entre la línea de Hilfen-Reiner, esta horizontal, y una línea tangencial a la margen de osificación lateral del pecho del acetábulo. Los valores normales de estos ángulos son de 35 al nacer, 25 al año y 20 grados entre primer y tercer año. De haber alteraciones de estos, hablamos del espacio del desarrollo. Fíjense en esta plaquita, ¿no? Haciendo las líneas de Perkin, Hilfer-Reiner y las de Shelton. Fíjense que las líneas de Shelton, por ejemplo, esto lleva continuidad con esta orificio. Pero acá, mira, ya no, se va a otro lado. Entonces la distancia es de este lado, la distancia del lado izquierdo. Cadera normal, displasia con un ángulo de 25 grados al lado izquierdo. Y fíjense igual acá como esta línea de Shelton continúa, en cambio esta no continúa, otra vez. Eso es importante. Y eso es para ver displasia del desarrollo. En el tratamiento es importante que después de hacer un diagnóstico adecuado, en el tratamiento vamos a ver que pueden usarse diferentes dispositivos, siendo el más habitual el arnés de Pavlik. Este es un arnés de Pavlik, es un arnés autoajustable, en el que van a ver que el niño este es el que va a sostener básicamente, y acá si tienen los tirantes, que van a tener las piernas en abducción y semi-extendidas. Esto va a permitir que el paciente pueda desarrollar las caderas adecuadamente. Este arnés de Pavlik se puede usar en lactantes mayores de 6 meses, cuando no se puede centrar la cabeza del fémur con la cadera entre 90 y 100 grados, y en la luxación que no logra reducirla con la maniobra de ortolario. Cuando exista una hiperextensión o luxación congénita de las caderas y rodillas, y los artroglifosis también se puede utilizar. La desventaja de este arnés de Pavlik es que semanalmente tiene que verlo pues el traumatólogo, porque como el niño va creciendo, el problema es que si tú no vas soltando un poco el arnés de estas cuerdas, el niño cada vez va encogiendo más las piernas y hay un riesgo de producir necrosis de la cabeza femoral. Eso es una secuela grave, ¿no? Entonces, por eso es importante. La duración del tratamiento, el tratamiento puede durar hasta 6 semanas, ¿no? Pues dependiendo. Puede ser de 6 semanas hasta 2 meses, algo así. Lo importante en esto es que la arnés permanezca con el paciente todo el día, ¿no? Día y noche. No se le debe retirar por periodos. Dentro de las complicaciones es esta, ¿no? La necrosis vascular de la cabeza femoral por adicción excesiva. ¿Qué pasa si a este pacientito no lo corrijo, no lo controlo? ¿Qué pasa? Esta pierna va a estar flexionada, pero puede haber una flexión, una reducción muy intensa que puede producir una necrosis de esta cabeza. Y esa es la complicación más frecuente, la necrosis vascular de la cabeza por adicción excesiva, ¿no? También puede haber tipos de reducciones para la reducción cerrada, ¿no? Utilización de tracciones o inmovilizaciones de la cadera con yeso. Estas son bastante traumáticas. El niño llora mucho, pero se acostumbra. Ahora, después de estas han salido unos pañales, tipo pañales que son duros, rígidos, que también se pueden utilizar, que van mejor para los niños, ¿no? Al final lo que se trata es de corregir esta abducción y tratar de centralizar la cadera y que continúe su desarrollo. La ventaja es que estos niños, como todavía están en desarrollo, pueden mejorar y regular bien esta articulación, ¿cierto? Se pueden usar viejos pelviterios, se realizan osteotomías pélvicas a veces cuando no responden o no responden al tratamiento, o cuando ya es muy grave hacen los cortamientos femorales, entre otros. Y en general, el tratamiento va a ser básicamente preventivo, ¿no? Más que sea quirúrgico, porque en la cuestión quirúrgica, fíjense,
la cirugía es más cruenta, la cirugía puede dejar más secuelas. Y lo importante en los pacientes pediátricos es que se diagnostique la displasia de cadera lo más pronto posible. Si un niño tú lo diagnosticas de displasia de desarrollo de caderas a las 4 semanas o a los 2 meses, ese niño puede, por ejemplo, recibir su arnés y no alterar su desarrollo, su crecimiento y desarrollo. Porque recuerden que le toca gatear entre los 8 y 9 meses y caminar al año. Pero si yo, por ejemplo, me demoro en el diagnóstico, el niño tiene 1 año, ya cuando empieza a caminar me doy cuenta que está poquito, me doy cuenta que tiene asimetría de las extremidades, que su radiografía es compatible con la displasia, el tratamiento va a demorar más tiempo, probablemente ya no uses ni el arnés, sino uses una férula o termines usando la parte quirúrgica, ¿no? Haciendo una reducción abierta. Siempre en medicina va a ser más importante prevenir más que lamentar. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta al respecto de displasias del desarrollo de las caderas? Todo está claro. Todo claro, doctor. Muy bien, entonces yo les compartes las diapositivas, nos vemos el día lunes, ¿ya? Cuídense, chicos, nos vemos hasta lunes. Hasta Hasta la luego, siguiente doctor. clase, doctor. Gracias.